el que percibió de alguna manera esta comunicación entre la pineal, la información fótica y probablemente su integración para que pudiera dar respuestas. Es importante mencionar entonces que específicamente la glándula pineal en el humano es una estructura que pesa entre 100 y 200 miligramos, ¿sí? Es una estructura de 6, perdón, milímetros en promedio en el humano adulto, ¿sí? Una estructura bastante pequeñita. Tiene forma de piña, por eso lo de la glándula pineal, lo dice aquí una forma de bellota, y es de color blanquecino. En los mamíferos carece de la barrera hematoencefálica que se fue constituyendo y que fue en un momento dado cubriendo poco a poquito la glándula pineal. Esta situación hace que, lo veremos más adelante, que la glándula pineal reciba directamente la información y todos los productos directamente a través de la sangre, sin ninguna restricción como otras partes del cerebro, como donde gracias a la barrera hematoencefálica hay una relativa protección y un tanto de aislamiento. Ahora bien, recibe inervación simpática básicamente y está densamente irrigada la glándula pineal. Está constituida, ¿sí? Básicamente por eh, células llamadas pinealocitos o células parenquimatosas que están en un 85% predominantes, y también hay células de la glía, células gliales que constituyen el 15%. Es importante hacer notar que precisamente la glándula pineal va a tener una importancia muy grande desde el que el individuo nace y hasta que alcanza la pubertad, y después poco a poquito va declinando y la glándula como tal va involucionando conforme pasen los años. En el caso del humano, aclaro, esto es lo que se ha observado en el humano. Ahora bien, eh, es importante mencionar que eh, por algunas observaciones en el siglo XIX, por algunas observaciones que se hicieron con las necropsias de algunas personas que tenían problemas mentales, que tenían problemas psicóticos, alguien se atrevió a decir, bueno, pues parece, como a los pacientes que han tenido problemas mentales, parece que la glándula pineal está activa, parece que la glándula pineal está agrandada, es probable que ahí pueda estar relacionados o estar asentados algunos de las enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, lo que ahora se llama depresión, en sus diferentes modalidades, en otro tiempo se llamaba la melancolía. Padecían de melancolía las personas. Entonces, bueno, pues se asumía en el siglo XIX y parte del siglo XX al principio que esto era así, ¿sí? Después también se observó que en adolescentes con tumores en la pineal, ¿sí? Presentaban, por ejemplo, pubertad precoz. Entonces ahí fue cuando otra vez empezaron a voltear los ojos los científicos a la glándula pineal, que durante mucho tiempo, por esta situación de que la glándula pineal involuciona con la edad, cuando se hacían necropsias de cadáveres humanos adultos, pues se decía que eh, esta glándula estaba involucionada, entonces pues que no era importante. Era importante o fue importante para otros animales, pero para el humano esto no era importante. Cuando se observa esta situación en adolescentes con tumores pineales, se observa precisamente que hay un crecimiento y que además hay asociación con el adelanto de la pubertad. Otra vez vuelve a llamar la atención de la comunidad científica, y es así como en 1954 los doctores Kitai y Alchur,
¿sí? En Massachusetts reportaron 17 casos de pacientes psicóticos, ¿sí? Que mostraron mejoría cuando se les inyectó extractos de glándula pineal, ¿sí? Entonces, empezaron ya a visualizar que esta glándula no era una estructura que no tenía importancia para el humano. En realidad sí tiene importancia, pero que tenía más trascendencia en los individuos jóvenes, ¿sí? Entonces, ya fue el pretexto para empezar a estudiar y en 1954, producto de estos y otros estudios, logran convocar a la gente que había abordado el tema, logran convocarlos y entonces, sí, logran publicar un libro en donde en este libro se concluye que la glándula pineal tiene algo que ver con los procesos mentales, ¿sí? Que tiene también alguna sustancia que aclara la piel de algunos animales, como los batracios, cuando se les expuso a ella a nivel de laboratorio, ¿sí? Por eso también se habla, pues, de como un elemento que puede influir en la coloración de la piel. Y a nivel de algunos animales, ¿sí? Se ha observado, o por lo menos ahí hubo evidencias de que había asociación entre la pineal y las gónadas, y por lo tanto la pineal y la actividad propiamente de estas gónadas y la actividad sexual como tal. Sí, esto, estamos hablando de 1954, donde sale a la luz todo esto. Estamos hablando no de la prehistoria, muchachos, estamos hablando de hace 70 años y esto apenas empezaba a vislumbrar que no era lo que se había pensado en el siglo XIX, ¿sí? Que esto no era una glándula importante, que realmente era una reminiscencia ahí, ¿sí? Evolutiva y que realmente para el humano esta glándula no era importante. Cuando se da todo esto, se vuelve a conferir importancia y dice, no, vale la pena estudiar esto porque creo que aquí hay también elementos que pueden ayudar médicamente a una gran cantidad de pacientes, ¿sí? Entonces después de muchos estudios se comprobó lo siguiente, ¿sí? Que la glándula pineal es muy importante en animales lactantes y en jóvenes, ¿sí? En estos animales es muy grande proporcionalmente hablando y sus células se organizan en alvéolos, ¿sí? En el humano adulto, sin embargo, la glándula pineal aparentemente va involucionando e incluso llega un momento en el que hasta se calcifica, ¿sí? Esta es la razón por la cual, ¿sí? En las necropsias que se hacían de individuos, de humanos adultos, se decía, pues es que esta es una glándula que algún tiempo evolutivamente fue importante para algunos animales, pero pues para el humano no es importante. Tan es así que esta estructura, ¿sí? Ahora está calcificada, ahora tiene depósitos de sales, ¿sí? Entonces se calcifica y esto es lo que se dedujo en el siglo XIX, ¿sí? Pues esta glándula pudo haber sido importante en otras épocas si hablamos acerca del individuo evolucionado. Entonces, pues así era lo que decían. Pero después se dan cuenta que no, cuando empiezan a estudiar a niños, se dan cuenta que en ellos la glándula pineal tiene otro aspecto y otro nivel de actividad, ¿sí? Ahora bien, después de muchos estudios se observa que en el humano adulto, entonces empieza a haber una involución, pero esto es algo progresivo, obviamente, porque a pesar de que el individuo es adulto, mantiene la capacidad de producir melatonina, pero progresivamente con una menor capacidad. Y esto sale en una publicación, ¿sí? Se observan los niveles de melatonina, ¿sí? Y vean ustedes aquí un pico en la infancia, ¿sí? A los 6, 7 años, 8 años, aquí hay un pico de producción. Vean ustedes cómo la melatonina a partir del nacimiento empieza a producirse y a producirse de cantidades cada vez más altas, pero en un lapso muy breve, ¿sí? Y entonces aumenta la cantidad de melatonina. Y
puede considerarse que precisamente hasta alcanzar la pubertad, que le hemos comentado, 10, 12 años, ¿sí? Los niveles de melatonina son elevados, pero a partir de ahí empiezan a declinar, ciertamente de manera paulatina. Vean ustedes, de los 10 a los 20 años, ¿sí? Pero después se empieza a declinar. Y hasta a grado tal de que en la gente ya vieja, en la gente senil, la cantidad de melatonina ya es menor. Y aquí dicen, bueno, la gente mayor, estamos hablando de 60, 70 años, tampoco estamos hablando de gente de 90 y 100 años, ¿eh? Estamos hablando de esta declinación. Y vamos a ver que por este tipo de curva y por otro tipo también de evidencias, pues hay gente que hasta la fecha correlaciona niveles de melatonina con envejecimiento. Por lo tanto, pues también lo contrario es cierto, ¿sí? Si conforme declinan los niveles de melatonina, el individuo envejece, ¿qué pasará si en esta curva el individuo empieza a tomar melatonina y podrá ser que no se haga viejo tan rápido? Esto es lo que ha sido una de tantas observaciones que se ha convertido en datos que adquieren una connotación de un mito en donde dicen hay que tomar melatonina para no envejecer. Bueno, ok, esto vamos a verlo más adelante. El hecho es que entonces sí es importante reconocer que lo que dijo Descartes es cierto. A través de la retina, la información fótica entra primero a el hipotálamo, el núcleo supraquiasmático, ¿sí? Y después, por inervación simpática, manda esta información a la pineal y la pineal responde por la antiestimulación simpática, responde produciendo melatonina. Y la melatonina junto con el efecto normal, ¿sí?, que tiene el núcleo supraquiasmático como elemento central de la homeostasis, pues van a poder tener como consecuencia, ¿sí?, efectos nerviosos simpáticos y efectos endocrinos para una gran cantidad de tejidos. Y aquí es lo que estaba yo diciendo ya en clases pasadas, ¿sí? Toda la actividad de los órganos, de los tejidos del cuerpo, ¿sí?, están cronometrados. Cada órgano tiene su propio reloj biológico, aquí están los relojes celulares, cada órgano tiene su reloj biológico, pero hay uno que coordina todos, y este es el núcleo supraquiasmático hipotalámico ayudado por la glándula pineal. Entonces, esta es la importancia del núcleo supraquiasmático, que ese es oscilador primario, el oscilador maestro, el gran reloj biológico. Ahora bien, se observó precisamente entonces que la luz llegaba a la retina, pasaba hacia el núcleo supraquiasmático hipotalámico vía estimulación por el glutamato, que del núcleo supraquiasmático se iba a comunicar con el núcleo paraventricular hipotalámico a través de ADH, a través de oxitocina, a través del péptido intestinal vasoactivo. Ojo con esto, aquí está participando la ADH, está participando la oxitocina, pero no como hormonas que ya vimos su funcionamiento, sino en este caso como mediadores químicos para estimular al núcleo paraventricular, ¿sí? Y a través de una inervación específica de tipo simpática, a través del segmento torácico superior, llega información al ganglio cervical superior y de ahí, ¿sí?, con fibras simpáticas únicamente durante la noche, estimulación simpática a través de noradrenalina, va a propiciar, ¿sí?, la generación de AMP cíclico en los pinealocitos, tomando en cuenta, ojo, acuérdense que los receptores para noradrenalina alfa y beta son receptores metabotrópicos y por lo tanto entonces funcionan con segundos mensajeros, y aquí está con AMP cíclico.
Y esto trae como consecuencia la producción nocturna de esta enzima, la N-acetiltransferasa, que evidentemente, ¿sí?, va a estimular la síntesis ya y liberación de la melatonina. Y la melatonina, químicamente, si la N-acetil-5-metoxitriptamina, químicamente es derivada de el triptófano, de un aminoácido, del triptófano, ¿sí? Y aquí se ve precisamente, es la primera hormona que se le da esta connotación, es una neuroinmunohormona. Es una sustancia que precisamente va a tener efecto nervioso, efecto inmunológico y efecto hormonal, ¿sí? Vean ustedes la importancia entonces de esta sustancia, ¿sí? Y además, como les dije en la clase anterior, se da la primera observación de una sustancia, una hormona, que no tiene efectos directos, sino que tiene efectos sutiles, lo que llamamos la modulación, ¿sí? Ya no es decir la melatonina lo que hace es estimular esto y esto y esto, no, se dice modula, influye en la producción de esto, modula o estimula de manera sutil esta respuesta. Entonces, ojo, pero además lo más curioso es que todo esto, esta liberación solamente se da en la fase oscura del día, en la fase nocturna. Por eso, ¿sí?, es que entonces esta sustancia se libera no nada más durante las noches y también los receptores para ella abundan en la noche que no durante el día. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Por eso es que entonces a esta hormona que se produce solamente en las noches, pues se le llamó precisamente la hormona de la obscuridad, ¿sí? Y repito, esta hormona es derivada a partir del triptófano, un aminoácido, ¿sí? Que seguimos la secuencia, va a pasar a ser serotonina, N-acetilserotonina y termina siendo la melatonina. Esta es la melatonina, la hormona de la oscuridad, ¿sí? Ahora bien, ojo con esto. Esta hormona viene a romper muchos esquemas de los que antes se tenían aparentemente muy claros, ¿sí? Por un lado es una hormona que deriva de un aminoácido, pero en su transformación, a pesar de ser un aminoácido, empieza a tener características que la pueden hacer una molécula que ya no es propiamente de carácter proteínico, es más, ¿sí? Es una sustancia que puede, ¿sí?, mezclarse con los lípidos porque prácticamente carece de cargas eléctricas. Cuando siendo un aminoácido tenía carga eléctrica, cuando ya se transforma en la melatonina, ¿sí?, es una hormona que carece en buena medida de cargas eléctricas. Y al carecer de cargas eléctricas, ¿sí?, se hace muy liposoluble, ¿sí? De hecho, adquiere una característica como si fuera un derivado del alcohol, es un indol, ¿sí? Entonces, al tener esta característica es una sustancia muy liposoluble y por lo tanto, si es liposoluble, apenas se produce, se libera hacia sangre y puede llegar a cualquier sitio del cuerpo. Esto fue lo que creó con mucha confusión al principio cuando se empezó a estudiar esto, porque encontraron melatonina en todas las células del cuerpo y dijeron, ah, caray, entonces ahora resulta con que la melatonina puede actuar en todas las células del cuerpo. La respuesta es que potencialmente puede actuar en muchos lugares. Ahora, el hecho de que esté en todas las células del cuerpo no quiere decir que en todas actúe. Puede llegar ahí porque sus características bioquímicas se los permiten. Ahora, lo sorprendente, y esto sí está comprobado, lo sorprendente, ¿sí?, es que
sí puede tener receptores en muchas células, que los receptores han sido identificados de múltiples maneras. Por ejemplo, aquí ML1A, melatonina 1A, melatonina 1B, melatonina 1C, y ahora ya estamos en melatonina 2 y etcétera. Pero estos receptores, ¿sí? Lo más curioso es que, ojo, si estuviéramos hablando de una hormona de tipo proteínico, los receptores tendrían que estar en la membrana. Si estuviéramos hablando de una hormona de tipo lipídico, los receptores tendrían que estar a nivel intracelular, como ustedes seguramente lo saben bien, ahora que han estado estudiando, ¿sí? Esta hormona viene a romper esos esquemas. A pesar de que es una hormona, ¿sí? Una sustancia altamente liposoluble, puede tener receptores tanto a nivel de membrana plasmática, tanto a nivel intracelular, y si hablamos a nivel intracelular, los puede tener tanto a nivel del citoplasma, tanto a nivel del citoesqueleto, tanto a nivel intracelular, fíjense, tiene receptores en las mitocondrias, tiene receptores en el citoplasma, tiene receptores en la membrana. Y esto sí de plano fue lo que volvió locos a los fisiólogos ya en los años 70. Y dijeron, no, es que esto no es posible. Todo lo que nosotros ya habíamos podido descifrar y podido establecer como características importantes, ahora resulta con que viene esta molécula y rompe con todo eso, ¿sí? Esta es la hormona, la melatonina, la hormona de la obscuridad, ¿sí? Esta hormona que está comprobado que solamente durante la fase oscura del día, que es generalmente la noche, cuando no hay luz, es cuando la glándula libera melatonina. Por eso es la hormona de la oscuridad, ¿sí? Esta es la hormona N-acetil-5-metoxitriptamina, ¿sí? Que por su estructura química, repito, ¿sí? Resulta liposoluble, ¿sí? Y sin embargo también, ¿sí? Puede, puesto que yo les dije, eh, se hace liposoluble, pero también sigue conservando alguna carga eléctrica por ahí, lo cual la hace que pueda también no ser rechazada tal cual por el agua. Entonces es parcialmente lipofílica, parcialmente hidrofílica, lo cual también es algo que rompe con los esquemas. Como es lipofílica, puede atravesar las membranas, pero también, insisto, puede tener receptores a nivel de la membrana. Aquí están, y puede llegar a todos los compartimentos intracelulares, hasta el núcleo, las mitocondrias, citoesqueleto, etcétera. Y esto es una situación que nunca se había visto con otra sustancia, con otra hormona. Vean ustedes este esquema, no me dejarán mentir, ¿sí? La melatonina es esto, este puntito rojo. Y vean cómo atraviesa con facilidad el vaso sanguíneo, el endotelio vascular, sin ningún problema porque es liposoluble. Puede llegar a la célula blanco y puede tener receptores de membrana, como si fuera una proteína. Pero también puede atravesar, ¿sí?, la membrana celular y puede tener receptores a nivel citoplasmático, puede tener receptores a nivel también, ¿sí?, de el núcleo, puede tener receptores también y activar segundos mensajeros. Entonces, esto que nosotros ya vimos de manera muy específica y puntual en otras hormonas, aquí todo esto está mezclado. Y es lo que en un momento dado, insisto, sacó mucho de la estabilidad que tenían los fisiólogos de los años 70 y 80, a grado tal de que llegó un momento en el cual ya nadie entendía nada, ya lo que era lógico con las demás hormonas que se habían estudiado, aquí ya nada tenía lógica. Y llegó esta confusión a ser tan grande que en los años
fines de los 80s y principios de los 90s, llegaron a decir, ¿sabes qué? Mientras no se aclare bien esta sustancia de la melatonina y la glándula pineal, mientras esto no avance más, perdón, pero llegaron a incluso hasta en los congresos de fisiología a decir, perdón, pero no se aceptan trabajos de melatonina y de glándula pineal. No se aceptan. Vamos a seguir nosotros con nuestras investigaciones en otros sentidos, pero no se aceptan trabajos de melatonina y de glándula pineal porque es una situación que nadie entiende. Es una situación muy compleja para que vean hasta dónde llegó esta situación. Ahora bien, ¿sí? Lo más curioso es que la melatonina es una molécula muy vieja, ¿sí? Muy vieja que se ha conservado que ha conservado a pesar del embate de lo que es la evolución de todos los seres. Se ha demostrado que hay melatonina y receptores para melatonina en todas las especies estudiadas hasta ahora, desde individuos unicelulares como las amibas, hasta organismos pluricelulares como las plantas, los insectos, las aves, los reptiles, roedores y el humano. ¿Sí? Entonces, si algo ha perdurado por tanto tiempo, es porque debe de ser algo muy importante y algo muy útil. ¿Sí? Y en todas estas especies estudiadas, su función sigue siendo la misma. Es un sensor meteorológico que ayuda a los organismos a adaptarse al medio ambiente. Es un sensor de hormonas, perdón, de iluminación fótica, primero, que después se interpreta y después la glándula pineal responde sacando melatonina que ayuda a los organismos a adaptarse a su medio ambiente. ¿Sí? Es un transductor neuroendocrino, ¿sí? La glándula pineal, porque gracias entonces a la información de la luz, que en este caso es cuando hay oscuridad, cuando la retina, ¿sí? Está inhibida para que no reciba luz, es cuando entonces se da esta información, el núcleo supraquiasmático se relaciona con la glándula pineal y esta responde sacando melatonina. ¿Sí? La producción de melatonina es de carácter circadiano, ¿sí? Tiene un comportamiento como está aquí en esta gráfica. Durante el día los niveles de melatonina son muy bajos y durante la noche los niveles son muy altos, ¿sí? Esto es algo muy importante, ¿sí? Y esto pasa en todos los animales independientemente de sus hábitos, ¿sí? Porque nosotros podríamos asociar y decir, bueno, durante la noche el individuo descansa, el individuo duerme y sale melatonina. No. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con los individuos que son de actividad nocturna? Ellos descansan en el día y están activos en la noche. Pues en ellos también, de todos modos, el estímulo sigue siendo lo mismo. La hormona de la oscuridad sigue siendo la misma. Aun cuando estén despiertos, de todos modos, es la etapa, la fase oscura del día donde sale la melatonina. Entonces, esto es independiente de los hábitos, ¿sí? De todos modos, la melatonina sale solamente durante la noche y tiene efecto solamente durante la noche de manera muy importante, porque se ha observado también que los receptores para la melatonina son en mayor cantidad durante la noche que durante el día, ¿sí? Ahora bien, ¿y para qué sirve esta hormona? Porque dices, bueno, pues si ya dijimos que ha resistido el embate del tiempo, si ha resistido el embate de los procesos evolutivos, si todos los animales lo tienen y hasta células, organismos unicelulares lo tienen, si todos lo tienen, pues debe de ser algo muy importante. ¿Para qué servirá la melatonina? Pues conforme más se ha ido avanzando, se ha observado que tiene muchos efectos. Por eso dice aquí efectos pleiotrópicos, ¿sí? Pleiotrópico significa que tiene muchos efectos, múltiples efectos, que tiene
consecuencias, porque tiene tropismo sobre una gran cantidad, ¿sí?, de tejidos. Eso significa pleiotrópico, que tiene efecto sobre muchos tejidos, que tiene muchos efectos, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha podido obtener de información con respecto a lo que sucede con el humano y animales muy próximos a él, que son los que se han estudiado? Bueno, entre otras cosas, se ha observado que es una sustancia que tiene funciones antioxidantes, ahora que está tan de moda esto de los antioxidantes, ¿sí? Y que ustedes saben, porque lo han estudiado en bioquímica, que son los eh, radicales de oxígeno libres, y que la acumulación de radicales de oxígeno libres puede provocar, sí, ciertas reacciones bioquímicas que van a actuar en contra de la integridad celular, por ejemplo. Bueno, pues entonces ahora hay que tomar, como toda la vida, pero se enfatiza que hay que tomar sustancias protectoras, ¿sí?, de nuestras estructuras celulares protectoras, que son precisamente antioxidantes. También resulta ser un antiinflamatorio, un antihipertensivo, un antitrombótico, impide la formación de trombos que pueden ser la causa de infartos. Es un antilipidémico, disminuye los niveles de lípidos en sangre. Y esto tiene efectos en muchas partes del cuerpo, pero entre otras cosas a nivel de la calidad del trabajo cardíaco, ¿sí? Pero vamos a ver entonces todos estos efectos y sus consecuencias en los órganos. Repito, por eso es el término pleiotrópico, que es una hormona que tiene efectos sobre una gran cantidad de tejidos, ¿sí? A ver, la melatonina actúa como un fotosensor que informa a sus células blanco cuando es de noche y cuando es de día. ¿Sí? La melatonina, puesto que sale de una glándula que fue estimulada durante la noche, sale y la melatonina estimula, ¿sí?, o informa a las células blanco cuándo es de noche y cuándo es de día. Esto que pareciera una tontería, bueno, pues todos sabemos cuándo es de noche y cuándo es de día. Sí, nosotros porque tenemos el sentido de la vista y sabemos cuándo amanece, cuando anochece, etcétera. Pero ¿qué pasa, sí, con nuestras células y con nuestros tejidos? ¿Ellos sabrán cuándo es de día y cuándo es de noche? Quien les informa aparentemente de esto es la melatonina. Permite la percepción a nivel biológico o a nivel interno y permite establecer los famosos ritmos funcionales, los mismos biológicos por tejido o por órgano. También funciona como un calendario interno en donde informa de los cambios de las estaciones. ¿Cómo le hacen nuestros órganos para saber cuándo hace frío, cuándo hace calor, cuándo estamos hablando de cambios de estación, cuándo hay una mayor cantidad de luz o una mayor cantidad de luz? Otra vez, pareciera que la pineal ahí tiene su importancia y que es a través de la melatonina que esté informando de todo esto a nuestros órganos, ¿sí? Sí, está comprobado, ¿sí?, que durante el invierno, en donde las noches son más largas, los días más cortos, hay mayor producción de melatonina y viceversa. Durante el verano hay menor producción de melatonina. Y esto también es importante para la reproducción estacional de muchas especies. Ojo con esto, ¿sí? Hay quienes hablan acerca entonces de que la melatonina también puede influir en por qué algunas especies se reproducen en una época y por qué se reproducen en otra época, ¿sí? Y vamos a ver que de hecho la melatonina también tiene efectos sobre la actividad sexual. Ahora bien, también Richter, que es uno de los principales investigadores de la melatonina, ¿sí?, establece en uno de sus libros, dice que la melatonina actúa como un elemento que funciona como una brújula, ¿sí? Y aquí se dice precisamente que actúa como un transductor electroquímico y es una brújula natural.
La glándula pineal, dice Richter, es un órgano que relaciona a los organismos con su ambiente en dos dimensiones, en la dimensión temporal y en la dimensión espacial. ¿Sí? ¿Cómo saben las tortugas? ¿Cómo saben las aves? ¿Cómo saben los insectos que cuando viene un cambio de estación deben de buscar otras condiciones y migran? ¿Quién las orienta? ¿Cómo saben ir de un lado a otro? ¿Dónde está esa brújula? Bueno, pues hay quienes dicen, como este señor, este autor Reiter, que dice que justamente es ahí donde la glándula pineal y a través de la melatonina, esto tiene lugar. ¿Cómo saben las tortugas que pueden viajar por todo el mundo, pero siempre regresan a ovopositar a las mismas playas? ¿Cómo es que las mariposas monarcas pueden estar, ¿sí?, 10,000 kilómetros a la distancia y llegan al mismo sitio año con año, si las condiciones y si la actividad humana se los permite? ¿Sí? Esto es una situación también sorprendente, pero al fin y al cabo es algo que se ha especulado y que se está estudie y estudie. ¿Sí? La melatonina y el sentido de la temporalidad. ¿Sí? Parece que la melatonina materna permite al feto adquirir el sentido del tiempo y el ingreso al desarrollo de marcapasos circadianos. ¿Sí? ¿Por qué la melatonina materna? Pues porque justamente cuando nace un bebé, su glándula pineal apenas empieza a estimular a producir su propia melatonina, pero el bebé recibe melatonina en grandes cantidades, pero a través precisamente durante la gestación, fíjense aquí, la madre está produciendo melatonina y la melatonina puede adquirir, puede atravesar la placenta y puede llegar hasta el feto para adquirir este sentido del tiempo, ¿sí? Ustedes saben que ahora se ha dicho precisamente que un bebé a cierta edad ya empieza a relacionarse con el medio externo y empieza a percibir información y todo, y por eso ahora tanta estimulación temprana y tanto se dice que la mujer embarazada debe de hablarle a su bebé, debe cantarle, debe de platicarle, debe de hacerle escuchar música adecuada, etcétera, porque estos son información que ahora se tiene, pero que, repito, probablemente esté relacionada con la presencia de algunas hormonas. Y hablamos en su momento que, por ejemplo, la, las hormonas tiroideas son muy importantes para el desarrollo. Bueno, pues ahora tenemos una hormona que también será importante para que todos los órganos del cuerpo empiecen a sincronizarse. Dice aquí, permite al feto adquirir el sentido del tiempo y el ingreso al desarrollo de marcapasos circadianos. La melatonina de la madre atraviesa la placenta y después la melatonina le llega al producto a través de la leche, mientras el producto empieza a producir su propia melatonina. Y la melatonina, entonces, a todas luces, esto sí está ahora comprobado, es un cronobiótico, permite, ¿sí?, sincronizar una gran cantidad de eventos biológicos. Y esto, obviamente, en el individuo recién nacido es muy importante. Entonces, ojo con todo esto. El feto mamífero posee más receptores para melatonina que su correspondiente estado adulto. Fíjense nada más, el feto ya tiene más receptores para melatonina que el mismo individuo cuando sea adulto. ¿Sí? Y esto, otra vez, ¿sí?, se considera que es sumamente importante para sincronizar los eventos biológicos. La melatonina y la termorregulación. Se ha observado que la melatonina, existe una relación entre melatonina y sueño. ¿Sí? Cuando el individuo duerme o descansa, que es obviamente esto estudiado en los individuos diurnos, cuando el individuo duerme o descansa es la fase oscura y es cuando hay más melatonina, ¿sí? Se ha observado también que entonces altos niveles de melatonina durante la noche pueden estar relacionados en los individuos diurnos con esta sensación de
de cansancio y esta sensación de irse a descansar, irse a dormir, ¿sí? Pero también sabemos que hay animales que son lo contrario, ¿sí? Hay animales que de día, ¿sí? Tienen poca actividad y de noche tienen mucha actividad. Pues aún en ellos la melatonina funciona de la misma manera. Alta concentración de noche, baja concentración y bajo efecto durante el día, ¿sí? Entonces, esto es algo que es importante también correlacionarlo. Mucho de lo que estoy diciendo, que quede claro también que son aspectos que se han ido descubriendo y que, bueno, se van haciendo elucubraciones evidentemente al respecto. Dice aquí, la melatonina estimula la capacidad termogénica del tejido adiposo en algunos roedores de laboratorio. Es aquí en donde también se dice que gracias a la melatonina o influido por ellas también los animales que hibernan, y ustedes hicieron hasta una tarea de la hibernación, los animales que hibernan pueden mantenerse viables durante largos periodos de no ingestión de alimentos, ¿sí? En estos animales hibernantes, la melatonina contribuye al control de la temperatura corporal, ¿sí? Contribuye a reducir el metabolismo, porque estos animales que hibernan, como algunos murciélagos, como algunos osos, por entre ellos los osos polares, por ejemplo, esos animales que hibernan pueden pasar días, semanas y a veces hasta meses sin despertarse porque están ahorrando energía, porque no hay, además de que no hay alimentos, entonces están en su mínima expresión metabólica. Pues se dice que en parte la melatonina puede actuar aquí, ¿sí? Además tiene un efecto comprobado a nivel de laboratorio, un efecto vasomotor importante, ¿sí? Ojo con esto, y es probable que esto sea lo que más se conozca clínicamente de la melatonina, ¿sí? La melatonina está correlacionada con la calidad del sueño, ¿sí? Por lo menos en el caso del humano y de muchos animales diurnos, que dormimos durante la noche y estamos despiertos durante el día, ¿sí? Ojo con esto. La melatonina entonces está correlacionada con el buen dormir. Y por eso es que en la actualidad probablemente es de los pocos efectos, ¿sí?, que están plenamente autorizados también farmacológicamente para que puedan en un momento dado, ¿sí?, los médicos inducir esto, ¿sí? Hablar acerca de que personas, algunas personas, porque no todo se puede solucionar de la misma manera, pero algunas personas que tienen problemas para conciliar el sueño, les pueden suministrar melatonina a dosis muy pequeñitas, 0.1 a 0.3 miligramos, ¿sí?, que inducen una sensación, dice aquí, induce elación. ¿Qué es la elación? Es una sensación de somnolencia y un estado de relajación y de bienestar. Ojo con esto, ¿sí? Esto también es importante a la hora de hacer ver que la melatonina entonces puede inducir un buen dormir, una buena calidad del sueño, pero además cuando nosotros dormimos bien, ustedes lo habrán experimentado no una, sino muchas veces, cuando ustedes duermen bien, muchas veces dormir bien no significa dormir 8 o 10 horas, que también es importante el tiempo, pero muchas veces dormir bien puede ser un periodo más limitado, pero uno se despierta con una sensación de haber descansado muy bien y además muy animado. En eso se relaciona la melatonina. Induce somnolencia y un estado de relajación y de bienestar. Mejora la calidad del sueño y esto es la razón por la cual, insisto, muchos de los psiquiatras sobre todo están autorizados para recetar melatonina para este tipo de pacientes. Potencializa efectos de ciertos tranquilizantes como las benzodiazepinas. Y ojo también, ¿sí? Si nosotros decimos que la melatonina está correlacionada con el sueño y la calidad del mismo, hemos comentado cómo duermen los bebés.
duermen muy bien, duermen a pierna suelta y duermen que parece que puede pasar una locomotora junto a ellos y no van a despertarse. Tienen un sueño profundo, sí, con alta concentración de melatonina, como lo vimos en la gráfica. Y lo más curioso, ¿sí? En el sentido opuesto, ¿qué pasa con los ancianos con bajos niveles de melatonina? Padecen de insomnio, ya no pueden dormir bien, ¿sí? Y eso evidentemente una persona que no duerme bien no descansa bien. Y si no descansa bien, se la pasa en el día todo somnoliento y todo como cansado. Ojo con esto. Esto que puede ser algo relativamente normal o por lo menos aceptado como normal en los ancianos, ¿qué pasará con gente que no es anciana y que tiene estos problemas? Pues pueden ser problemas justamente de melatonina. ¿Sí? Por otro lado, también incrementa el umbral ante el dolor y por lo tanto por eso puede actuar como un analgésico hasta cierto punto. ¿Sí? Decíamos, tiene propiedades inductoras del sueño y por eso es que ¿sí? se le ha utilizado como ¿sí? una sustancia adecuada para contrarrestar lo que es el problema del ajuste del horario, lo que se llama técnicamente el jet lag, el jet lag. ¿Sí? Si ustedes han tenido oportunidad de salir del país y se han tenido oportunidad de viajar, por ejemplo, hacia Europa, ¿sí? Pues no me dejarán mentir, es una sensación muy particular, ¿sí? Salir de un país, por ejemplo, salir de México y llegar a Europa, o sea, llegar a Inglaterra, llegar a España, llegar a Francia, hay 7 horas, 8 horas de diferencia de horario. Entonces, imagínense, yo salgo a Londres, ¿sí? Salgo hoy a Londres a las 12 del día, ¿sí? Y justamente en 8 horas estoy en Londres. Pero de acuerdo a mi reloj que yo tengo y que salí a las 12 del día de la Ciudad de México, yo estoy en Londres a las 8 de la noche de la Ciudad de México. Pero como hay 7 horas a Londres de diferencia, entonces yo llego a Londres y cuando son las 8 de la noche en la Ciudad de México, ¿sí? Allá agréguenle otras 7 horas y entonces estamos 7 y 8, ¿sí? Son las 8 de la noche en la Ciudad de México, pero allá van otras 7 horas adelantado. Entonces, por eso es que estamos hablando de que allá es la madrugada. Y entonces yo digo, a ver, perdón, pues si ahorita yo en México apenas estaría yo, pues tomando un cafecito porque va a ser una merienda, pues son las 8 de la noche, sí, pero llego allá y es la madrugada. ¿Cómo yo hacerle entender eso a mi cuerpo? Pues resulta con que yo allá es de madrugada y no puedo tomar nada más que pues a lo mejor algo ahí en el aeropuerto, pero es de madrugada. Y cuando yo ya aquí en la Ciudad de México empezaré un nuevo día, ¿sí? Allá estaríamos hablando de que ya va a mediodía, entonces me despierto, me dormí y me despierto a las 2 3 de la tarde, porque serían precisamente las 7 de la mañana, las 8 de la mañana en México, pero allá estoy ya a las 2 3 de la tarde. Y esto cuesta trabajo entenderlo, pero además, ¿cómo le hago entender eso a mis cuerpos, a mis órganos, a mi cuerpo en general? Entonces, esto afortunadamente dura un día. Ese primer día uno está medio desconcertado, pero ya para el otro día se empieza uno a resincronizar y al tercer día está como uno como si nada. Eso pasa en la mayoría de la gente, pero hay gente que no se puede adaptar a eso. Hay gente que se la pasa y es un martirio. Cuando es de día en Europa se está durmiendo, cuando es de noche ya está despierto y no puede dormir. Y entonces díganme qué chulas vacaciones es esa, ¿sí? Entonces, ante este problema de inadaptación a un horario, este es el problema que se llama, ¿sí?
incapacidad para la adaptación a un horario, hay sueño retrasado, esto se le llama el jet lag, y para esto hay médicos que justamente si una persona le comenta esto, que fue un martirio estar en otro lugar, pues entonces a lo mejor le dice para su próximo viaje, tome usted melatonina una semana antes, tómese esta dosis de melatonina, ¿sí? Antes de dormirse, porque la melatonina solamente actúa en la noche y hay receptores para melatonina en la noche, tome usted melatonina una semana antes de irse a dormir y tiene melatonina suficiente para que cuando hagas usted su viaje, ¿sí? Todo se sincronice más rápido. Y aquí les pongo hasta una cita justamente para la melatonina, para poder contrarrestar los desórdenes del sueño y del jet lag. Y aquí están las citas, ¿sí? Y son citas científicas, obviamente. Entonces, todo esto es algo importante y para eso ayuda la melatonina. La melatonina también decíamos puede estar relacionada con la actividad reproductiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque si está relacionada con la cantidad de horas luz y horas de oscuridad, ¿sí? Bueno, pues entonces también sabemos que precisamente la melatonina entonces puede ser parcialmente responsable de los ciclos reproductivos inducidos en los animales, ¿sí? Sabemos que ciertos animales como los bovinos y los bovinos, ¿sí? Domesticados, bueno, pues son animales que son animales que tienen, o así que su ciclo estral lo presentan uno tras otro. Son animales llamados poliéstricos continuos, ¿sí? Pero hay animales que solamente tienen ciclos sexuales en cierta época del año. Y es lo que se llama, por ejemplo, en el caso de los borregos, la época del empadre. Los borregos se aparean cuando los días empiezan a ser más cortos, cuando el otoño está terminando y empieza el invierno, ¿sí? Entonces se aparean en esa época. Y entonces, si todo esto está organizado, cronometrado, quiere decir que hay alguien que está regulando todo esto. Y se puede presumir que ahí influye la melatonina, ¿sí? Se han hecho muchos experimentos con animales de laboratorio, ¿sí? Entre ellos los hámsteres. Se han estudiado mucho estos efectos y pues se ha comprobado que sí, la melatonina puede influir justamente en la periodicidad, cuando los animales entran en reproducción, cuando los animales dejan de estar en la reproducción porque no son las condiciones apropiadas, ¿sí? Y esto, repito, ¿sí? Se ha observado en muchos animales, ¿sí? Dice, la melatonina induce regresión gonadal. Ojo, como en muchos animales de granja se reproducen principalmente en primavera, verano, y no se reproducen en otoño, invierno, bueno, pues entonces alguien ha dicho esto justamente, que no se reproducen en otoño, invierno, muchos animales, porque durante el otoño, invierno es la fase donde los días son más cortos y las noches más largas. Y entonces, si pasa esto, es porque entonces la melatonina está muy elevada, ¿sí? Y otra vez aquí, la relación luz, glándula pineal y secreción de melatonina, y en este caso, efecto sobre las gónadas. Se ha observado, por ejemplo, en los hámsteres, ¿sí? Y otros animales hibernantes, que en donde si a estos animales exógenamente se les inyecta, se les proporciona melatonina, estos animales empiezan a experimentar, ¿sí? Detenimiento de la actividad gonadal y entonces no se reproducen. E incluso si le damos una dosis muy alta de melatonina, incluso puede haber regresión de las gónadas. Entonces aquí dijeron, bueno, estos estudios dicen, a más melatonina, menos actividad sexual. Y esto funciona en muchos animales, pero también es cierto que en otros no funciona. Ya lo mencionaba ahorita, los borregos es al contrario. Durante los días más cortos y las noches más largas es cuando estos se estimulan. Entonces, evidentemente, tiene que haber
también cierta controversia, ¿sí? Y ciertos efectos que a veces para unos animales podrían funcionar y para otros no. Es importante mencionar que en el caso del humano, incluso hubo un intento de desarrollar un método anticonceptivo a base de melatonina, porque si la melatonina impide o no promueve la actividad en las gónadas, pues si tomara el individuo melatonina, a lo mejor no tiene actividad gonadal y entonces no tendría fertilidad. Pero dice aquí, pero hay controversia. En algunos animales se estimula la actividad reproductiva aparentemente. Entonces, ojo, esto hay que tomarlo con reserva. No en todos los animales funciona de la misma manera. La melatonina y la función cardiovascular, ya lo decíamos, ¿sí? Experimentalmente la melatonina se dice que actúa sobre el núcleo supraquiasmático y modifica el ritmo cardiovascular, ¿sí? A todas luces es conocido el hecho de que un individuo que duerme bien, ¿sí? También tiene evidentemente una actividad cardíaca adecuada y un control de la presión también adecuada. La melatonina aparentemente afecta la frecuencia cardíaca, afecta la presión sanguínea. La melatonina disminuye el riesgo de hipertensión, disminuye el riesgo de la aterosclerosis. Entonces, ojo con eso. Por eso he insistido y les he comentado, hay que trabajar intensamente de día, hay que cansarse y después hay que ir a dormir bien. Si dormimos bien, secretamos melatonina y esto tendrá su compensación también. La melatonina y el tracto gastrointestinal. El epitelio intestinal produce más melatonina que la glándula pineal. Fíjense, esto se descubrió hace no mucho tiempo. Se habla acerca de que la melatonina es importante y que la melatonina la produce la glándula pineal y la pineal y la pineal. Y lo más curioso es que cuando empezaron a estudiar, ¿sí?, a la melatonina, pero a nivel del tracto digestivo, pues observaron que en el tracto digestivo, en el intestino como tal, hay mucho más melatonina y mucho más receptores para la melatonina que en otras partes del cuerpo, ¿sí? Y por otro lado, también durante muchos tiempos se dijo que la melatonina se producía de manera exclusiva en la pineal. Se observó esto y dijeron, ah, caray, se produce también mucha melatonina en el intestino. Y después se observó que también se produce en la misma retina, en las glándulas de Harder, que son glándulas que son exclusivas de los roedores, pero también se producen en los monocitos y también se producen en otras células. Y ahí es en donde todo esto empieza a crear todavía más confusión al respecto de la glándula pineal y de la melatonina como su hormona, ¿sí? Precisamente, ¿se acuerdan ustedes que hablamos acerca del sistema nervioso entérico y que les dije en su momento? Y aquí está la sentencia, el cerebro en tu intestino. Existen 100 millones de neuronas en el intestino, ¿sí? Y ahí habrá una gran cantidad de mediadores químicos y una gran cantidad de estructuras nerviosas, ¿sí? 100 millones de neuronas nada más. Y quedamos con que justamente el sistema nervioso entérico, si bien ya se saben algunas cosas, todavía hay aspectos que no se conocen, ¿sí? Y que no se han entendido. Por lo tanto, ¿sí?, es probable que dice aquí que la melatonina contribuye a regular la motilidad gastrointestinal, pues el tubo digestivo posee muchos receptores para ella, ¿sí? Es posible también que la melatonina proteja al intestino contra los radicales de oxígeno libres que se producen durante el curso de la digestión y durante también una gran cantidad de situaciones que pueden provocar irritaciones locales, inflamaciones intestinales, que es algo que hemos hablado indirectamente. Hemos hablado acerca de la colitis, hemos hablado acerca de, de problemas de irritación intestinal que pueden provocar diarreas, que pueden provocar, en el caso del estómago, pueden provocar vómitos, etcétera. Bueno, pues aquí está. La melatonina puede ayudar,
¿sí?, a todo este buen funcionamiento. Y aquí se enfatiza, puede proteger al intestino contra los radicales de oxígeno libre. Esto ustedes seguramente lo habrán visto en bioquímica, ¿sí? Más del 90% de las reacciones metabólicas de un mamífero son de carácter oxidativo. Les repito, específicamente en el humano, ¿sí?, se dice que es el 94%, ¿sí? Sin embargo, ojo con esto, de estas reacciones de tipo oxidativo, se llaman oxidativas porque utilizan obviamente oxígeno para poder llevarse a cabo. Entonces, si hay una gran cantidad de reacciones de tipo oxidativo, es porque consumen entonces el oxígeno. Sin embargo, ojo con lo que dice aquí, ¿sí? Eh, el 98% de estas reacciones de tipo oxidativo, ¿sí?, solamente se consume el oxígeno como tal en el 98%, pero hay un 2% restante que el oxígeno no se consume y entonces se transforma en radicales de oxígeno libres. Y estos son los radicales hidroxilo, que es el más común producido, pero también el más citotóxico. Entre más actividad se tenga, ¿sí?, metabólica, se van a producir más radicales de oxígeno libres y este es el hidroxilo. También hay otro, el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y ahorita vamos a ver una lista de otros más, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ¿sí? Estas sustancias son consecuencia propiamente del metabolismo y esto es normal, pero también de manera normal nosotros neutralizamos esto con algunos productos. Pero ojo con esto, y esto aquí también tenemos que enfatizarlo. El estrés, ¿sí?, hace que aumente la cantidad de radicales de oxígeno libres, el estrés. Por eso esto sí está comprobado, la meditación, estas técnicas del oriente tan practicadas allá, la meditación ayuda a contrarrestar el estrés y ayuda a contrarrestar la formación de radicales de oxígeno libre. Aquí están algunos radicales, especies reactivas de oxígeno, radicales libres que reaccionan con los grupos amino, hidroxilo y carboxilo en las macromoléculas celulares, ¿sí? Los radicales libres son denominados así porque son estructuras químicas que poseen electrones no apareados, ¿sí? Electrones no apareados y que precisamente, ¿sí?, estos elementos, estas estructuras son altamente reactivas, altamente inestables y pueden interaccionar fácilmente con diversas moléculas, con proteínas, con fosfolípidos, con ácidos nucleicos, etc. Estas sustancias entonces pueden afectar a las estructuras celulares, a los fosfolípidos que son las membranas celulares. Pero imagínense los ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces pueden alterar también la estructura del núcleo y por lo tanto también terminando afectando la información genética. Pueden provocar daños irreversibles comprometiendo seriamente las funciones celulares. Por eso, la acumulación de radicales libres puede modificar la estructura de fosfolípidos. Vean ustedes, aquí está membrana celular sin daño. Aquí están los fosfolípidos, aquí están las proteínas y todo está muy bien. Pero como consecuencia de los radicales de oxígeno libres, aquí está una proteína oxidada y aquí están fosfolípidos oxidados y las membranas, ¿sí?, desarticuladas. Y si las membranas se desarticulan, se pierde el control sobre, ¿sí?, la diferencia entre líquido intracelular y líquido extracelular y esto trae consecuencias, ¿sí? Entonces aquí dice precisamente que la acumulación de radicales libres puede modificar la estructura de los fosfolípidos y con ello alterar la permeabilidad de las membranas celulares. Puede también afectar las proteínas citosólicas y los ácidos nucleicos. Induce daños oxidativos diversos, hipoxia
isquemia e inflamación. Ojo con estas consecuencias. Ahí es donde puede actuar la melatonina como antioxidante. La melatonina puede actuar como captador de radicales libres porque tiene 2 electrones desapareados y que pueden funcionar como donador de electrones, que en un momento dado, aquí está el antioxidante, lo que hace es unirse al radical libre de oxígeno y lo neutraliza. ¿Sí? La melatonina estimula la producción de enzimas celulares inactivadoras de radicales libres, el glutatión reductasa, el glutatión peroxidasa, ¿sí? El superóxido desmutasa, catalasas, etc. Entonces, ahí tenemos un aliado muy importante. Por un lado, la melatonina, que es parte, o mejor dicho, que es originado a partir del aminoácido triptófano, evidentemente te contamos con alimentos que pueden promover la síntesis de melatonina. ¿Sí? Y aquí están algunos alimentos, ¿sí? Las fresas, los jitomates, ¿sí? Las nueces, el elote, las cerezas, los frutos rojos en general, ahora que se promocionan tanto, ¿sí? Los chiles pimientos, etcétera. Y además también tomarla, como dice aquí, como medicamento, si algún médico lo autoriza, puede ser también una fuente de melatonina. Pero ojo, una cosa es promover la síntesis de melatonina y otra cosa es que la melatonina se produzca y se libere. Y otra vez, bueno haremos en tener una dieta adecuada y balanceada, pero también bueno sería que durmiéramos de manera más apropiada. ¿Sí? Si los radicales libres pueden terminar afectando a las estructuras celulares, como lo vimos, ¿sí? Si pueden terminar afectando las estructuras celulares, la melatonina, si contrarresta esto, puede ser un protector de las células, y es lo que se llama un citoprotector. ¿Sí? Un citoprotector. Que si hablamos de células nerviosas es un neuroprotector, y si hablamos del hígado es un hepatoprotector, y si hablamos de las células cardíacas son cardiomiocitoprotector, ¿sí? Además de su potente efecto antioxidante, también promueve el mantenimiento de la citoarquitectura neuronal, detiene el deterioro cognitivo y la pérdida de la memoria, que es característico de los individuos seniles, ¿sí? Inhibe el daño neuronal oxidativo inducido por diversas sustancias tóxicas, ¿sí? Es probable que una gran cantidad de enfermedades actualmente que se presentan en los individuos seniles, como el Alzheimer, la esclerosis múltiple, algunas variantes de epilepsia, puedan estar relacionadas justamente con este deterioro celular. Y entonces ahí es donde la melatonina puede funcionar precisamente como una sustancia que es un citoprotector, como una sustancia que puede ayudar, ¿sí? También entonces la melatonina puede ayudar a nuestro sistema inmunológico, estimula la respuesta inmunológica a corregir las inmunodeficiencias derivadas de la exposición al estrés agudo, ojo con esto, a enfermedades virales, a algunos medicamentos y productos, y a los efectos producidos por el envejecimiento. Ahí es donde empieza a surgir todo esto y dicen, no, pues la melatonina puede ser una maravilla, porque me ayuda a contrarrestar el envejecimiento, me ayuda a tener un sistema inmunológico más fuerte, me ayuda a contrarrestar, ¿sí? la lesión celular, ¿sí? Y además ayuda, lo vamos a ver más adelante, ayuda también a tener una actividad sexual más plena. Bueno, pues entonces por eso la gente dice, no, pues esto es una maravilla. Y por eso en un momento dado, pues empezó a promover que se consumiera melatonina, pero ojo, todavía hay muchos aspectos que no deben de liberarse el consumo de melatonina así tal cual, porque hay todavía aspectos que no se conocen y puede ser peligroso.
Por otro lado, también por estos aspectos de que puede influir en la respuesta inmunológica, también se ha observado que potencialmente la melatonina puede estimular a los linfocitos CD4 para producir y liberar citocinas, la interleucina 2, el interferón gamma, así como también la melatonina puede estimular la liberación de opioides endógenos linfocitarios, sustancias que para nosotros ya son conocidas, ¿sí? Y esto se ha comprobado tanto en humanos como en roedores. Se ha observado precisamente por este efecto citoprotector que la melatonina puede tener un efecto antitumoral. Se ha observado que en el cáncer de mama, ¿sí?, puede ayudar el consumo de la melatonina. Y otra vez, ¿sí?, una persona aún con cáncer, si tiene una actitud positiva, si come bien, si duerme bien, si tiene actividad física extenuante y duerme muy bien, pues se ha observado que son gente que responden mejor a un tratamiento, a una gente que está deprimida, a una gente que está angustiada, a una gente que está asustada, a una gente que no duerme, que pierde el sueño, que está... Todo esto está correlacionado, ¿sí? La melatonina aumenta la producción de anticuerpos y antagoniza la inmunodepresión inducida por los corticosteroides, especialmente por los glucocorticoides. Existen evidencias experimentales, ojo con esta palabra, existen evidencias experimentales de que la melatonina posee efectos antitumorales, antivirales y además es antiinmunodepresora. Ojo con esto, evidencias experimentales. Todavía no se puede afirmar y todavía no se puede utilizar médicamente para estos propósitos. Pero hay algo ahí en los experimentos que sugieren todo esto. Pero esto que les estoy diciendo, sí, perdón, pero no es de la prehistoria, estoy hablando de hace 10 años que apenas se empieza a producir todo este tipo de información y todavía sigue en estudio, entonces no es tan sencillo, ¿sí? En conclusión, la melatonina, ¿qué podemos decir de la melatonina? Es una hormona indispensable para el mantenimiento de la ritmicidad biológica. No cabe duda, y esto nadie lo puede refutar, es un cronobiótico. Ayuda a organizar en el tiempo la función de todo nuestro cuerpo, la función de todos nuestros órganos, la función de nuestras células. Es un sensor meteorológico que ayuda a los organismos a adaptarse al medio ambiente también. Es una hormona, es una neuroinmunohormona. Esto también, este es el primer nombre que se le dio y ahora ya hay otras sustancias que están también, por decirlo así, peleando también este título. Pero es la primera neuroinmunohormona. Una sustancia concebida como hormona que tiene efecto comprobado a nivel del sistema nervioso y que también tiene efecto sobre el sistema inmunológico. Y es un citoprotector. Por eso tenemos que hablar mucho acerca de la importancia del consumo de cierto tipo de alimentos y de también la práctica de cierto tipo de conductas que ayuden a nuestro cuerpo a protegerse de manera natural. ¿Pudiéramos ayudar desde fuera tomando melatonina? Sí, pudiéramos. Pero como todavía hay mucha controversia, mejor en lugar de tomar melatonina, ¿por qué no promovemos a que nuestro cuerpo la produzca? Y esto significa dormir bien, ¿sí? Y tener actividades que ayuden a esta situación. Será pertinente, ojo con esto, serán pertinentes más estudios con rigor científico absoluto que permitan a mediano plazo la posibilidad de considerar a la melatonina como una verdadera opción terapéutica antitumoral, antiviral y antiinmunodepresora. Pero precisamente por eso hay que tener mucha cautela. Y es curioso, ¿sí? La melatonina llegó a tener, pues ahora sí que una difusión tal que vean ustedes estos libros, ¿sí? Este libro es obviamente de carácter científico, este no tanto. Dice El milagro de la melatonina, la hormona natural que invierte el proceso de envejecimiento, lo cual también experimentalmente se han hecho algunos trabajos, ¿sí? Que pueden hacer notar
aceptar que la melatonina podría detener el envejecimiento y eso ya sería muy bueno. Pero ya hablar acerca de que puede eh, revertir que el animal, ya siendo viejo, pueda hacerse un poquito más joven, esto ya es muy, muy aventurado, ¿sí? Pero se ha hecho en animales y esto sí es cierto hasta cierto punto. Se han hecho en animales de laboratorio, un animal senil, un ratón viejo, se le quita la pineal y se le pone una pineal nueva. ¿Por qué? Ustedes dirán, ay, sí, eso tampoco es posible. Sí es posible, ¿saben por qué? Porque en el ámbito de los animales de laboratorio existen lo que se llama cepas endogámicas o cepas que tienen alta consanguinidad y entonces son animales que genéticamente pueden ser idénticos. Entonces, en estos animales yo le quito un órgano a uno y le pongo el otro y lo aceptan porque genéticamente son iguales e inmunológicamente son iguales. Entonces, sí es posible esto. Le quito la pineal a un animal viejo y le pongo una pineal de un animal joven genéticamente idéntico y el animal ya no se envejece. Esto obviamente que llama muchísimo la atención, pero estamos hablando de animales. Faltan muchos estudios para que esto tenga lugar. Combate la enfermedad y estimula la actividad sexual. Bueno, estos libros aparecieron hasta en los kioscos de las revistas y periódicos, ¿eh? Y obviamente se desató toda una ola de especulaciones al respecto. Hay que tener precauciones. Hay libros serios como este, La melatonina, un destello de vida en la oscuridad, un libro editado por el Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Que a diferencia de por aquí, editorial Diana y editoriales no sé qué, no, estos son literatura científica y este tipo de información, ¿sí? Es lo que hay que consultar y hay que ir con mucha precaución al respecto. Pero hay mucha esperanza de que este tipo de sustancias pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Ok, hasta aquí terminamos lo que es la glándula pineal y la melatonina. ¿Hay alguna pregunta? Sí, doctor, Sí. el uso exógeno de melatonina no inhibe la producción endógena. Esa es una muy buena pregunta, porque acuérdense que esto fue lo que estuvimos argumentando, por ejemplo, en el caso de los glucocorticoides. El problema es que cuando se empieza, y eso se los he dicho desde el principio, no es fácil dosificar y hasta cierto punto jugar con las hormonas. Siempre que ingresa una hormona desde fuera, va a causar un impacto, pero además va a tener efecto también sobre el mecanismo natural de secreción de esta hormona. Y eso pasa con los glucocorticoides de manera muy evidente. Se empiezan a aplicar glucocorticoides de fuera y se inhibe el mecanismo natural de secreción. Y después ahora hay que desinhibirlo. Esto pasa potencialmente en todas las glándulas y en todas las hormonas, pero algunas tienen un mayor impacto. Entonces, esta pregunta es pertinente y tú dices, si yo lo tomo desde fuera, ¿pudiera terminar afectando? Es muy probable que sí. Entonces, por eso es que no es tan sencillo. Y curiosamente, fíjense en esto, ¿eh? Ustedes van a una farmacia y piden melatonina y no se las van a vender, pero van a las tiendas naturistas y ahí les venden toda la melatonina que ustedes quieran, ¿eh? Por lo cual nos habla acerca de un riesgo importante y nos habla acerca de que esto es una situación que tenemos que tener mucha precaución. Entonces sí es muy probable que si yo administro melatonina desde fuera, puede interferir después con la producción natural. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro prácticamente último tema que va a ser incluido también en el próximo examen y que es ver lo que es el trabajo del timo y revisemos rápidamente esto. Bueno, el timo es una glándula que también está correlacionada con las sensaciones de bienestar, las sensaciones de, pues dice aquí incluso hasta la felicidad. Bueno,
a lo mejor es una cuestión muy aventurada. El timo, lo que sí es cierto es que es una glándula que está relacionada con, ¿sí?, la generación de las condiciones de defensa apropiadas para nuestro cuerpo y está relacionada desde que nosotros estamos formándonos como tal. El timo es una glándula que de hecho empieza a funcionar desde antes de que el individuo nazca, ¿sí? Y además es una glándula, como la acabamos de ver ahorita en la pineal, es una glándula que funciona básicamente desde antes del nacimiento, durante el periodo de la primera infancia de manera muy importante, pero que una vez que se alcanza la pubertad también empieza a involucionar, ¿sí? Ha habido muchas elucubraciones al respecto. Los griegos decían que era el timus, era donde estaba la energía vital, donde se veía que era un órgano muy importante en los individuos jóvenes, ¿sí? Y también aquí, no sé por ustedes, esa obsesión por el alma, y decían que aquí era el depósito del alma, así como lo dijo Descartes con respecto a la pineal, ¿sí? La ciencia lo consideró un órgano sin mucha importancia porque cuando se hacían también, qué curioso, fíjense cómo hay analogía entre la pineal y el timo, también cuando se hacían necropsias de animales adultos y de humanos adultos, se veía que era un tejido que estaba constituido en buena medida, casi constituido por grasa. Entonces decían, pues esto es un órgano que debe de ser también una reminiscencia por ahí, ¿sí? Hasta después se empieza a dar importancia. El timo es un órgano linfoide primario en el cual las células pluripotenciales, lo que ahora se les llama las células madre, ¿sí?, son células que originalmente desde antes del nacimiento van hacia el timo unas y hacia la médula ósea otras, y van a ir a capacitarse para que sean nuestras células de defensa. El timo produce los linfocitos T tan importantes, ¿sí? ¿Cómo está constituido el timo? Es una glándula endocrina, ¿sí? Y es un órgano del sistema linfático. Ojo con esto, ¿sí? Es un órgano multilobular que está ubicado en el mediastino medio y que está, como ustedes lo ven aquí, correlacionado físicamente con el corazón, y está en el mediastino medio y que es relativamente prominente en el individuo recién nacido, pero que una vez que se alcanza la pubertad empieza a evolucionar y después en la mayoría de los animales termina siendo sustituido el timo por tejido adiposo, ¿sí? Está organizado de tal manera que tiene una corteza también y una médula, ¿sí? Existen diferentes células que lo constituyen. Aquí dice, hay dos lóbulos, ¿sí?, importantes de la glándula tímica, ¿sí?, y que evidentemente histológicamente está organizado, insisto, por una capa externa que es una corteza y una médula, y que aquí van a tener lugar una gran cantidad de secreciones locales, que es el sitio donde van a venir a llegar muchas células pluripotenciales llamadas células madre, y que van a venir a capacitarse para producir ¿qué cosa? Para producir linfocitos T, ¿sí? Es importante, lo acabo de mencionar, que el timo forma parte de los órganos linfoides primarios. Los órganos linfoides primarios son el tejido, ¿sí?, sostén o soporte de lo que llamamos el sistema inmunológico. Cuando nosotros decimos, tenemos nuestro sistema inmunológico, es nuestro sistema de defensa, ¿sí? Y este sistema de defensa se llama así porque provee de células específicas que nos defienden de las agresiones del ambiente, ¿sí? Las agresiones representadas por organismos o por partículas que invaden nuestro cuerpo, y nosotros reaccionamos ante ellos con mecanismos de defensa específicos.
¿Y cuáles son estos tejidos, ¿sí?, de defensa? Pues por aquí habíamos visto por aquí una imagen. Estos son los tejidos de defensa: la médula ósea, el vaso, el timo, las amígdalas, ¿sí?, las placas de Peyer, el apéndice, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Y obviamente los ganglios linfáticos también son parte de esto. Entonces, aquí es en donde tiene lugar propiamente este tejido linfoide y de la cual de este tejido linfoide forma parte muy importante el timo, evidentemente. La función del timo es exclusivamente inmunológica, indispensable para la maduración de células inmunes. ¿Cuáles son estas células inmunes o células de defensa? Los linfocitos T. Su desarrollo precede al de los demás órganos linfáticos. O sea, dentro de estos órganos linfoides primarios, el que primero empieza a funcionar es el timo. La corteza del timo produce gran cantidad de linfocitos, 2/3 de toda la producción linfocitaria. Los timocitos, una vez originados en el timo, se instalan en el vaso y en los ganglios linfáticos y en las placas de Peyer y las amígdalas, que son órganos de defensa secundarios, porque estos órganos van a recibir las células ya capacitadas para que aquí actúen, ¿sí? El timo es un órgano linfoide primario que va a proveer de células especializadas de defensa a estos otros órganos linfoides, pero que se les llama secundarios, porque ellos ya van a recibir células de defensa precapacitadas, ¿sí? Ahora bien, el timo es el elemento, es elemental, para el desarrollo y mantenimiento de la inmunidad, entendiéndose la inmunidad como la capacidad del organismo para defenderse de las agresiones antigénicas. Ojo con esto, ustedes van a tener todo un curso de inmunología después, que ya les dije, la inmunología no es más que la fisiología del sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa. Ojo con esto, ¿sí? Entonces, nuestro sistema de defensa funciona a partir de células especiales de defensa capacitadas y a partir de células que producen anticuerpos contra antígenos. ¿Qué son los antígenos? Cualquier agente del ambiente que ingresa a nuestro cuerpo. Y como ingresa a nuestro cuerpo es ajeno, y como es ajeno, hay que neutralizarlo con anticuerpos, ¿sí? Entonces, el timo es responsable de la capacitación de los linfocitos T durante el último tercio de la gestación y la primera infancia. ¿De dónde surgen estos linfocitos T? De las células madre, de las células que, ¿sí?, son pluripotenciales y que ahora están tan de moda y que ahora se habla acerca de que hay una gran abundancia de estas células en el cordón umbilical y en otros tejidos, y que para una forma de prevenir cierto tipo de enfermedades sería bueno captar estas células madre y guardarlas para cuando el individuo los necesite pudieran hacerse crecer. Bueno, estas son situaciones que ahorita ya nos suena más a cuestiones muy futuristas, pero esto es una realidad. El hecho es que existen células madre que una vez que se originan van a ciertos órganos como al timo a madurarse y ahí van a producir precisamente capacitación de ciertas células, ¿sí? Esta maduración es imprescindible que tenga lugar, ¿sí?, como dice aquí, desde el último tercio de la gestación y en la primera infancia. Es imprescindible, porque una vez que se alcanza la pubertad, por influencia de hormonas sexuales y por influencia de las hormonas tiroideas, este órgano, el timo, empieza a involucionar. Una vez que se alcanza la pubertad, empieza a involucionar. Ahora bien, es importante mencionar, ya que estamos hablando de la inmunidad, hablar un poquito acerca de esto, ¿sí? Rápidamente tenemos que decir, por eso dice aquí retrospectiva inmunológica, la inmunidad innata, ¿sí? Es importante nosotros conocer que desde el nacimiento nosotros tenemos ciertas capacidades ya de por sí, ¿sí?
capacidades que ya con las cuales nacemos. Por eso se llama inmunidad innata, porque es desde el nacimiento. Innata, se nace con ella. Sistema de defensa en general, poco específico, pero que son muy útiles. Por ejemplo, desde que nosotros nacemos, tenemos células especializadas en la fagocitosis, ¿sí? Y es un mecanismo muy general que ya nacemos con ello. También nosotros tenemos secreciones agresivas que funcionan como por arrastre. Por ejemplo, en las lágrimas no es agua, nada más. En las lágrimas hay varias sustancias y entre ellos algunas con carácter antibacteriano. ¿Sí? La saliva tiene sustancias antibacterianas. Son secreciones naturales. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Algunos animales, como los conejos, tienen secreciones de pH tan bajo en el estómago que se constituye en una barrera natural, ¿sí? Y así cada especie animal tiene ciertas capacidades naturales, ¿sí? Que van entonces a conferirle cierta capacidad de respuesta ante, ¿sí?, las agresiones del ambiente. Y repito, ¿sí?, secreciones que funcionan por arrastre, producción de sustancias antibacterianas, producción de interferones, producción de linfocinas, de citocinas, ¿sí? ¿Qué son estas linfocinas? Pues son productos de defensa de los linfocitos. ¿Qué son las citocinas? Productos de defensa de muchas células, por eso son en general llamadas citocinas. Activación del sistema complemento, que ustedes van a estudiar mucho en inmunología, ¿sí? Y activación de una gran cantidad de células de defensa como los neutrófilos, macrófagos, linfocitos, etcétera, etcétera. Todo esto es la inmunidad innata con la cual nosotros ya nacemos, pero existe también la inmunidad adquirida pasiva. Adquirida pasiva, por ejemplo, la protección que nosotros como mamíferos obtenemos al momento del nacimiento y poco después a través del amamantamiento. Cuando una madre amamanta a su hijo, le da leche que tiene una gran cantidad de nutrientes, pero además a través de la leche le da también, y sobre todo la primera leche que se llama el calostro, ¿sí?, le da inmunoglobulinas. La madre, todas las enfermedades que la madre ha superado, en parte es porque ha generado anticuerpos. Pues cuando tiene un hijo, al hijo, a través de la leche, le confiere también esos mismos anticuerpos. Entonces, el hijo adquiere protección temporal, directa. Y esto es la inmunidad adquirida pasiva, porque el hijo no está haciendo nada más que recibirlo como un regalo de parte de su madre. Está recibiendo inmunoglobulinas, ¿sí? Esa es inmunidad adquirida pasiva natural. De manera artificial, esto es equivalente a un suero hiperinmune, ¿sí? Cuando alguien sufre la picadura de un alacrán, de una serpiente venenosa, ¿sí?, hay que meterle un suero hiperinmune por vía endovenosa rapidísimo y que son inmunoglobulinas preformadas y específicas contra el veneno del alacrán y el veneno de una víbora, ¿sí? Claro, hay muchas víboras, pues hay venenos específicos para cada tipo de víbora. Pero esto es el símil, vamos a decirlo así, lo que sería precisamente lo que un hijo de manera natural obtiene de su madre, antígenos ya preformados, y por eso se llama inmunidad adquirida pasiva. En un individuo que sufrió una agresión se le puede un suero hiperinmune y es recibir directamente un líquido rico en anticuerpos justamente para contrarrestar al veneno. Esto es la inmunidad adquirida pasiva. Pero existe también la inmunidad adquirida activa. La inmunidad adquirida activa es aquella en la cual el organismo se capacita para obtenerla. Funciona a través de mecanismos específicos, destruyendo o inactivando bacterias, virus, células extrañas. ¿Cómo le hace? Bueno, en este caso, ¿sí?, esta inmunidad adquirida activa es la que nosotros vamos a poner en práctica cuando
recibimos, por ejemplo, una vacuna. ¿Cuál es la diferencia entre una vacuna y un suero hiperinmune? Mientras que el suero hiperinmune son anticuerpos específicos contra antígenos, anticuerpos específicos contra un veneno específico ya, ese es el suero hiperinmune, que es una vacuna. Una vacuna es recibir un antígeno, pero modificado. La vacuna antirrábica. ¿En qué consiste la vacuna antirrábica? En recibir al virus de la rabia, pero modificado, para que una vez que ingrese a nuestro cuerpo, no produzca la enfermedad, pero sí produzca una respuesta de mi cuerpo que va a hacer producir anticuerpos contra ese antígeno que está modificado y que gracias a esta modificación ya no produce la enfermedad. Esas son las vacunas, ¿sí? La vacuna es el mismo agente que provoca la enfermedad por el modificado. Lo que está ahorita tan de moda con el coronavirus. ¿Qué es una vacuna contra el coronavirus? Es el mismo coronavirus modificado para que una vez que ingrese a nuestro cuerpo, nosotros podamos poder producir anticuerpos y defendernos cuando nos expongamos al virus de verdad. Eso es lo mismo. Ahora bien, esto es la inmunidad adquirida activa cuando nuestro cuerpo responde produciendo sus propios anticuerpos contra una gran cantidad de agentes. Ahora bien, todo esto es importante porque es también trascendente hacerles notar que entonces nuestro sistema inmunológico está activo, que nosotros nos tenemos que estarlo estimulando, que les tenemos que estar dando los precursores para que éste trabaje adecuadamente. Y ojo con esto, nuestro sistema inmunológico, ¿sí?, empieza a funcionar, repito, y sobre todo con estos órganos como el timo, empieza a funcionar desde antes del nacimiento. Y desde antes del nacimiento existen células madre o células progenitoras, ¿sí?, que van a ir a tejidos especiales. Este tejido especial se llama el timo, ¿sí? En el último tercio de la gestación se producen células madre que van a el timo o también a la bolsa de Fabricio en las aves o a la médula ósea en los mamíferos. Ojo con esto, ¿sí? Las células madre que van hacia el timo van a formar después los linfocitos T. Las células madre que van a la bolsa de Fabricio o a la médula ósea van a formar los linfocitos B, ¿sí? Ojo con esto. Estas células de defensa son muy importantes, células de defensa muy importantes, ¿sí? Estos linfocitos, entonces, antes de desarrollar sus funciones, se tienen que capacitar. ¿Y dónde se capacitan? ¿En el timo o en la médula ósea en los mamíferos? Y en el timo o en la bolsa de Fabricio en las aves, ¿sí? En el timo se forman los linfocitos T, en la bolsa de Fabricio o en la médula ósea se forman los linfocitos B, ¿sí? En el timo, ¿cómo es que estas células madres se transforman en linfocitos y terminan siendo los linfocitos T? Porque en el timo los linfocitos serán expuestos a muchas hormonas, y aquí está una serie de hormonas: timosina, timulina, timoestimulina, timopoietina, timopentina, factor de crecimiento tímico, etcétera. Y todo esto sucede también de manera equivalente en la bolsa de Fabricio en las aves o en la médula ósea en los mamíferos. Y esto va a dar origen entonces, repito, a los linfocitos, ¿sí? A los linfocitos que van a ser células especiales de defensa, ¿sí? Entonces, durante el desarrollo de las células T expresan marcadores de superficie y valoran su capacidad para reconocer el complejo de histocompatibilidad. Ok, todo esto ustedes lo van a ver en inmunología. ¿Cómo un linfocito puede reconocer a células o agentes que son ajenos, que no son propios del cuerpo, por ciertos códigos
con ciertas estructuras a nivel de las membranas, ¿sí? El hecho es que estas células, ¿sí? Repito, capacitadas, van a ser precisamente, ¿sí? Responsables de estos mecanismos de defensa. Entonces, la inmunidad adquirida activa va a tener dos variantes: la inmunidad adquirida activa humoral y la inmunidad adquirida activa celular, ¿sí? La inmunidad adquirida activa humoral es aquella en donde los linfocitos se transforman en linfocitos B. ¿Por qué se llaman B? Pues porque justamente se produjeron en la bolsa de Fabricio o en la médula ósea. En la médula ósea, que en inglés médula ósea va a ser propio del hueso, médula ósea de bone, hueso, por eso se le llaman los linfocitos B. Entonces, a los linfocitos que maduran en la bolsa de Fabricio, en la médula ósea, se les llaman linfocitos B. Los linfocitos que maduran en el timo se les llaman linfocitos T. Ahora bien, los linfocitos B son células de defensa especializadas que cuando ellas detectan sustancias ajenas, ellas, ¿sí?, se diferencian en células B de memoria y en células plasmáticas. Estos linfocitos B, ante agentes del exterior, se transforman en células B de memoria y células plasmáticas. Las células plasmáticas son productoras de anticuerpos. Las inmunoglobulinas, que son proteínas, son producidas por las células plasmáticas, que son derivadas de los linfocitos B. Ojo con esto. Esto es parte fundamental de nuestros mecanismos de defensa. Nuestra defensa, entonces, es la inmunidad adquirida activa. Humoral es aquella que responde produciendo anticuerpos. Y la inmunidad adquirida activa celular es aquella que libera linfocitos de defensa. Los linfocitos van a existir de diferentes tipos. Existen linfocitos T, células T citotóxicas, que son células que ustedes van a estudiar en inmunología y que van a ver que son células que ante una célula ajena van y la bombardean literalmente con sustancias tóxicas, ¿sí? Hay otras células que se llaman los linfocitos T cooperadores o helpers, TH1, TH2. Por ejemplo, estas células identifican a las células ajenas y las atrapan y se las presentan a las citotóxicas para que éstas actúen contra ellas y las maten, por ejemplo, ¿sí? Pero estas son las células cooperadoras o auxiliadoras o helpers, ¿sí? Y también hay células linfocitos T de memoria. ¿Por qué? Porque una vez que ingresó un antígeno a nuestro cuerpo, si no se le conocía, se desarrolla todo un mecanismo para atacarlo. Pero una vez que ya se superó esto, hay células que conservan esta información y cuando este mismo antígeno vuelve a ingresar a nuestro cuerpo, la reacción es más rápida y se le domina. Y si vuelve a ingresar otra vez, se reacciona todavía con mayor rapidez porque existen células de memoria, ¿sí? Ok, entonces, esta es la inmunidad adquirida celular, ¿sí?, la que funciona a través de linfocitos T y que, ojo con esto, ustedes lo verán en su curso de inmunología, varias de estas células o de estas fases de maduración pueden ser afectadas y actualmente existen enfermedades que pueden ser causantes de problemas de salud muy graves, como el famosísimo SIDA, que afecta a las células CD4 y afecta a las células, ¿sí?, cooperadoras en algún aspecto, para que impiden que no se lleve a cabo una respuesta inmunológica adecuada. Por eso es el síndrome de inmunodeficiencia, porque lo que hace este virus, ¿sí?, es justamente alterar la capacidad de respuesta inmunológica del cuerpo, ¿sí? Estas células T, por cierto, por ejemplo, también son responsables de rechazar a las células extrañas
por ejemplo, en los trasplantes de órganos, ¿sí? También ya no reconocen a las células tumorales y entonces también la empiezan a rechazar. Y habíamos comentado que hay que tener cuidado. El estrés crónico puede inducir atrofia del timo y alteración de procesos de este tipo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La hipoplasia del timo que se llega a observar en algunos pacientes por infecciones virales, intoxicaciones con metales pesados, desnutrición extrema y procesos tumorales. Obviamente estamos hablando de un individuo en crecimiento o de la madre de este individuo que le va a propiciar estas circunstancias. Intoxicaciones con metales pesados. Una madre que está gestante y que tiene intoxicación con metales pesados, puede ser que el hijo nazca con problemas y entre ellos con un desarrollo inapropiado del timo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que podemos decir del timo, esto es lo que podemos decir de este tipo de células. Repito, los linfocitos B son células especializadas en producir anticuerpos. Los linfocitos T son células especializadas en destruir y atacar a las células ajenas. Por eso se le llama a esta la inmunidad humoral, porque responde con anticuerpos, y esta es la inmunidad celular, porque responde con células especializadas de defensa. ¿Sí? Y entonces aquí están los diferentes tipos de linfocitos. Linfocitos T citotóxicos, linfocitos T cooperadores o helpers, ¿sí? Linfocitos T supresores, linfocitos T de hipersensibilidad retardada, etcétera. Hay diferentes tipos de linfocitos y van a ser responsables de esta inmunidad tan importante y es el artífice de que nosotros no nos enfermemos. Es el artífice de que nosotros podamos defendernos de una gran cantidad de infecciones. Este es el timo y que lamentablemente, repito, bueno, no lamentable, finalmente cumple su función al principio de nuestra vida y cuando se alcanza la pubertad, ya todos los linfocitos están capacitados y ya no necesitamos al timo, definitivamente, aunque hay algunos animales que conservan más al timo funcional que el humano, pero ya son diferencias entre las especies, ¿sí? Y bueno, ya nada más, me quedan 5 minutos para terminar esto, nada más les voy a decir dos cosas importantes, ¿sí? Y hasta aquí tiene que llegar el examen propiamente del viernes, ¿sí? A pesar de que después vamos a ver todo un capítulo del funcionamiento cardíaco y vascular, puesto que aquí estamos hablando de hormonas, porque estamos hablando del sistema endocrino, hay que reconocer, como ya vimos, que otros órganos producen hormonas, hay que reconocer que el corazón también produce hormonas. ¿Cuáles son estas hormonas? Son 3 hormonas llamados péptidos natriuréticos. Péptidos natriuréticos. Analicen, por favor, las palabras. Péptidos son proteínas. Y natriuréticos, natrium, ¿qué dijimos que es natrium? Sodio, uréticos, que estimulan la pérdida de sodio por la orina, ¿sí? El péptido natriurético auricular, PNA, es un polipéptido con estas características, ¿sí? Y que lo vamos a estudiar, a mencionar con mayor profundidad. Entonces ahorita nada más los voy a pasar así rápido. El péptido natriurético auricular, existe el péptido natriurético cerebral y el péptido natriurético tipo C, ¿sí? Esto lo vamos a mencionar más cuando estudiemos al corazón. Pero ¿qué podemos decir de estos péptidos natriuréticos? Esto es lo importante de ahorita. Esto es lo importante que tienen que anotar y que ustedes tienen que estar conscientes. ¿Qué hacen los péptidos natriuréticos? Disminuyen la presión sanguínea sistémica porque aumentan la permeabilidad capilar y con ello bajan la presión arterial. ¿Por qué hay péptidos natriuréticos? Porque es cuando hay hipertensión y el corazón protesta produciendo péptidos natriuréticos para que no haya exceso de presión sanguínea. En términos normales, el corazón responde cuando hay
presión sanguínea elevada, responde contrayéndose con mayor fuerza. Pero cuando esto se hace prolongado, el corazón produce los péptidos natriuréticos y para liberar presión, libera estas sustancias que disminuyen la presión sanguínea porque aumenta la permeabilidad capilar. También incrementan la filtración glomerular y con ello también baja la presión, incrementa la cantidad de líquido que se filtra. Y por otro lado, y este es por su nombre, ¿a qué se debe su nombre? Estimulan la pérdida de sodio y agua. Por eso es péptido natriurético. Eliminan sodio y agua y con esto baja la presión sanguínea. Repito, esta es la forma en la que el corazón, ¿sí?, va a disminuir la presión sanguínea cuando hay periodos de hipertensión, ¿sí? Y estos son los péptidos natriuréticos y es la función endocrina del corazón. El corazón también produce hormonas, ¿sí? El corazón también produce hormonas y son los péptidos natriuréticos que hacen estas tres funciones fundamentales, ¿sí? Y la última lámina, que es esta, la eritropoyetina. Con esto terminamos. ¿Qué es la eritropoyetina? Es una hormona que participa en la regulación de la eritropoyesis. Esto ya lo vimos cuando hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dijimos, cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuando se activa es porque el aparato yuxtaglomerular del riñón produce tanto renina como eritropoyetina. ¿Se acuerdan de eso? Pues ahora aquí la tenemos. La eritropoyetina es una hormona que cuando hay hipotensión crónica, cuando hay falta de sangre, esta estimula la producción de eritrocitos. Es producida principalmente en las células intersticiales peritubulares del túbulo contorneado distal, pero también es producida parcialmente en el hígado y probablemente también en otras glándulas. Es una glucoproteína que estimula la médula ósea a producir eritrocitos, ¿sí? Y sale, obviamente, a hacer su función cuando hay hipovolemia crónica o hipoxia tisular, ¿sí? Actúa sobre receptores específicos, ¿sí? Y lo que va a hacer es precisamente provocar que se produzcan más eritrocitos. ¿Sí? Actualmente existe también eritropoyetina, pues ahora sí que sintética, ¿sí? Esto, entonces, con esto, muchachos, terminamos el tema de endocrinología. Son las 9, pasaditos un poquito de las 9, ¿sí? Y aquí terminamos el tema de endocrinología. Acepto que fue un poquito acelerado, un poquito rápido, pero tenía que terminar todo esto, insisto, porque para el examen tiene que hacerse venir toda esta información. Ya les dije, por cuestiones prácticas. Yo les aseguro que por la experiencia, hacer un examen después de vacaciones es una verdadera masacre. Entonces, ahorita que tienen ustedes el ritmo y que están estudiando, vamos a hacer el examen antes. Entonces, por favor, hasta aquí es la información para el examen del viernes. No les quito más su tiempo, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, y si no, estudien mucho, por favor. Quiero que salgan mucho mejor que en el examen pasado y quiero que contesten personalmente la guía, que les ayude mucho a estudiar. Nos vemos para el viernes, por favor, y ya saben, por favor, para el viernes sí necesito que todos se conecten, que todos tengan cámara para que podamos llevar a cabo el examen. El examen va a ser, pues, de alguna manera similar al anterior. Así es que, por favor, estudien mucho, cuídense mucho y nos vemos para el viernes. Hasta luego. Adiós, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Luego. Doctor, hasta luego.